Bienvenido a la relación Tales. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a la relación Tales. No entiendo por qué la gente hace trampa, a veces parece muy tonto y tonto. Eso para mí es la peor parte. Estábamos en un bote, el sol brillando en el agua y las olas chapoteando, se veía increíble, el clima era agradable, alrededor de 85 grados Fahrenheit y el cielo estaba despejado, el motor del bote hacía un ruido constante, mientras nos movíamos lejos de la orilla hasta que ya no pudimos verlo. Me incliné hacia el costado con la esperanza de ver peces en el agua debajo, luego Stacy, la hermosa mujer que estaba conmigo, me llevó de regreso al bote y me besó apasionadamente cuando intenté detenerme, ella me quería. Para continuar tendrás casi una hora para observar los peces mientras estoy bajo el agua, ella dijo. ¿Te da vergüenza besarme frente a Bob? Él ya sabe que estamos enamorados, además estamos casados, podemos hacer lo que queramos. Quería que todos reconocieran nuestro vínculo y entendieran que estábamos exclusivamente comprometidos el uno con el otro. Tal vez se debía a nuestros orígenes en una pequeña ciudad donde el grupo de citas era limitado, o tal vez ellas ampliamente. Tenía un fuerte sentido de propiedad, quien podría decirlo con seguridad, aunque nunca me faltaron opciones cuando se trataba de citas, tampoco nunca tuve multitudes de mujeres atractivas compitiendo por mi atención. Stacy tenía un encanto especial como la linda chica de al lado, pero con un toque de algo más glamoroso, como vivir cerca de la famosa mansión Playboy. Tenía cabello castaño largo y grueso y hermosos ojos azules. Su cuerpo era perfecto, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Ella siempre se veía perfecto, especialmente cuando usaba pantalones cortos en el verano. A veces no podía dejar de pensar en ella. No entendía por qué le agradaba tanto, ya que yo era bastante normal, pero por alguna razón ella me amaba. Ambos teníamos 22 años y lo pasamos muy bien juntos. Trabajé diseñando piezas de automóviles para una empresa en Michigan, lo que nos dio una vida cómoda. Stacy no trabajó y se concentró en hacer que nuestra casa fuera perfecta para nosotros y los niños que esperamos tener. El domingo disfrutamos de un par de las vacaciones cada año, a menudo se decidían por capricho para mantener las cosas emocionantes y evitar el aburrimiento o el estrés mientras supuestamente nos turnábamos para elegir nuestra actividad. Por lo general parecía que Stacy tenía la última palabra. Para automóviles, lo cual se alinea perfectamente con mi trabajo diseñando piezas y molduras de repuesto, este rol no solo me conviene bien, sino que también me otorga beneficios como descuentos e incluso obsequios en piezas para mi Mustang. A diferencia de muchos de mis conocidos, no soy un coleccionista. Conservo un Mustang durante 3 o 4 años antes de cambiarlo por un modelo más nuevo. Actualmente conduzco un Shelby GTH azul medianoche, aunque este modelo en particular venía originalmente en negro con rayas doradas. Poco después de recibirlo lo volví a pintar y le hice algunas mejoras. Stacy agarró mi mano con fuerza y su sonrisa era lo suficientemente radiante como para rivalizar con la intensidad del sol de Florida delante, sentado al lado del piloto del barco, Bob Meram, a quien conocíamos desde hacía unos 11 meses, nos dirigimos hacia un arrecife de coral donde se decía que las condiciones de buceo eran perfectas. Habíamos conocido a Bob en la escuela de buceo donde estábamos tomando lecciones de buceo. Fue durante este tiempo que descubrimos mi trastorno del oído interno, lo que significaba que nunca podría bucear, aunque Stacy inicialmente también consideró dejar el buceo. No podía soportar que sacrificara su pasión. Bob parecía ser un individuo decente, un poco mayor que nosotros, en 39 y casado con su novia de la infancia. Recitaron aproximadamente a 1 hora en auto de nosotros, en la península superior de Michigan, criaron a 3 hijos. La esposa de Susan Bob no mostró ningún interés en bucear. Bob no era extremadamente guapo, pero a mí me pareció bien, así que me sentí bastante seguro cuando él. Fui a bucear con Stacy. No es que estuviera preocupada por Stacy, ella era como la esposa perfecta y nunca me hizo sospechar y, créanme, por lo general sospecho fácilmente. Ella amaba la calma y siempre estaba donde decía que estaría. Esto era realmente importante para mí. Opciones de trabajo fue el estado globalizado y militarizado del mundo, ninguna de esas. Todo se debió a una mujer de cabello color arena que no podía mantener las piernas cerradas. Me juré a mí mismo que nunca seguiría el mismo camino que mi padre. La mujer con el pelo de Sandy, por supuesto, era mi madre. Lo que hacía que la situación fuera tan trágicamente absurda era el intenso amor que compartían a pesar de los momentos de separación. Siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Llenos de promesas como te amo y esta vez será así.
Diferente mientras papá trabajaba incansablemente para mantenernos, mamá inevitablemente buscaría consuelo en otra parte, ya fuera con el cartero, el basurero o incluso con algún payaso de circo errante que pasaba por la ciudad porque, como era de esperar, papá eventualmente descubriría su infidelidad a pesar de amarla más que a cualquier cosa que se negara lo toleraría y la echaría. Pasaría semanas entregándose a varios asuntos antes de darse cuenta de su error y volviendo con papá cada vez, naturalmente, él no la aceptaría de inmediato, su orgullo no se lo permitiría. Intentó salir con otras mujeres, algunas de las cuales yo prefería a mi mamá, pero nada lo hacía realmente feliz, era fiel hasta el extremo. Mamá, por otro lado, era aún peor, se involucraba en aventuras pero nunca consideraba a nadie más que a ella, se entregaba a actos íntimos que yo prefiero ni siquiera pensar en ello, pero nunca lo vería públicamente con nadie más que él si no fuera mi vida. Sería cómicamente absurdo si fuera una película, lo juro, no la vería al crecer con estas experiencias inculcadas en mí. Una desconfianza profundamente arraigada y una estricta no tolerancia hacia las trampas. Estaba decidido a no terminar en una institución mental consumida por la depresión y la obsesión por cualquier mujer, independientemente de su atractivo, mientras que el amor es algo hermoso. Me niego a perderme por eso tan marcado. En nuestro tercer viaje a Florida para bucear con Bob habíamos establecido una rutina cómoda y nos habíamos familiarizado bastante. Yo alquilaría un bote y ellos bucearían mientras yo me entretenía con libros, vídeos o juegos. A su regreso, compartirían fotos submarinas y historias. Después regresaríamos a nuestro hotel donde Stacy me perseguiría apasionadamente, aunque no fue particularmente agradable para mí. Lo soporté debido a mi profundo amor por Stacy, sin embargo, este viaje iba a ser diferente. Tenía una sorpresa planeada para ella. Eso mejoraría su disfrute del viaje, era un poco costoso, pero estaba dentro de nuestras posibilidades. De hecho, había logrado ahorrar algo de dinero al optar por no alquilar un barco de buceo de primera clase esta vez, por lo que el costo sería más o menos el mismo que de costumbre. Tenía algunas preocupaciones sobre nuestro capitán, aunque daba la impresión de que podría recurrir a tácticas ligeramente turbias para ganar dinero extra sin imponerse físicamente. Parecía bastante astuto. Contra el frente de mis pantalones cortos provocando una respuesta inmediata. ¿Ya estás planeando todas las cosas malas que quieres hacer conmigo más tarde? Mientras ella se inclinaba sobre mí, me di cuenta de que se sentía emocionada por la forma en que se veía la parte superior de su bikini. Definitivamente estaba excitada. Bajar las escaleras por un momento, susurró, pero antes de que pudiera responder, el barco se detuvo y el capitán bajó para revisar las anclas, levantó el pulgar y luego volvió a entrar, probablemente para tomar una siesta. Bob se acercó y comenzó a ordenar sus cosas. Nunca mencionaste nada sobre una sorpresa, ¿verdad? Guardando secretos de tu propia esposa que te adora. Los tres nos dirigimos hacia la popa del barco cerca de la plataforma de buceo. Una vez allí comencé a quitar las lonas que cubrían mi sorpresa. De hecho, mi sorpresa tuvo dos partes y no descubrirían la segunda parte hasta después de su inmersión, tal vez no hasta más tarde en el hotel. Dependía de que tan bien iban las cosas y cómo me sentí cuando desvelé la sorpresa. Su mirada se posó en dos negros en saco y sus expresiones escépticas indicaban que no estaban tan impresionados. Bien, exclamó Bob. ¿Qué hacer, Bob? Recuerda la última vez que estuvimos aquí, ustedes mencionaron que querían cubrir más terreno y ver más bajo el agua. Esto les permitirá hacer precisamente eso. Simplemente sostenga y apriete la manija de control y lo impulsará a través del agua mucho más rápido que nadar. Las baterías duran aproximadamente 45 minutos. Recibirá una señal de advertencia al 50%. Así que retroceda cuando lo escuche. Si las baterías se agotan antes de regresar, simplemente presione el botón de purga y se liberará. Su lastre flotó a la superficie para que lo recuperáramos más tarde. Ninguno de los dos parecía particularmente emocionado, pero aceptaron probar los scooters. Estaba seguro de que una vez que experimentaran la velocidad bajo el agua apreciarían más los scooters. Creo que después de probarlos, nunca querrían volver a bucear sin ellos. Sin embargo, también consideré otro aspecto, mi amor por los vehículos Speedy. Disfruté maximizando la potencia de mis Mustangs, pero la velocidad no le importaba mucho hasta así. Ella conducía un auto en el que no me atraparían en ningún momento. Asistimos a exhibiciones de autos. Me sentí avergonzado cuando mis amigos hablaron de haber visto a una mujer atractiva saliendo de un Toyota Prius. Tal vez Stacy no priorizó la velocidad ni siquiera bajo el agua mientras Bob descendía al agua. Observé a Stacy de cerca de alguna manera, incluso con su equipo de buceo puesto. Ella se las arregló.
para lucir bien mientras la mayoría de las personas lucían incómodas con su equipo. Stacy lo convirtió sin esfuerzo en una declaración de moda y le pasó el scooter azul a Bob. Yo sin aliento me besó como si fuera la última vez que me vería antes de una inmersión, al igual que antes de llegar juntos a las pistas de esquí. Era su manera de expresar que si pasaba algo quería que recordara su amor. Ella sonrió, le amaneció la máscara y descendí con gracia al agua pasándole el scooter rojo. Encendí el interruptor de encendido. Te amo, ella pronunció antes de sumergirse. Corrí hacia la proa del bote y saqué mi iPad de mis pertenencias. Había servido como entretenimiento durante nuestro viaje hasta que nos aventuramos más allá del alcance 3G, a unas pocas millas de la costa. Aunque ahora no tiene acceso a Internet, todavía ofrecía juegos y otras diversiones. Recientemente instalé una nueva aplicación especial. Parte de mi sorpresa para Stacy. Sorprenderla me trajo una inmensa alegría. A veces era primordial en mi vida. Casi podía entender por qué mi papá soportó la agitación y mi mamá notó repetidamente que casi el día era impresionante para una excursión en bote con temperaturas cálidas y refrescante brisa del océano. Me aventuré en la cocina tomando un sándwich de la hielera cuando faltaban aproximadamente 45 minutos para que llegaran. De regreso decidí tomar un refrigerio rápido, encendí el iPad y disfruté de una pechuga de pavo con arce canadiense. Tomé un sorbo de Wild Cherry Pepsi mientras miraba la pantalla del iPad. De repente un trozo de sándwich se me quedó atascado en la garganta y comencé a toser muy fuerte. Me incliné sobre el costado del bote sintiéndome mal. Un poco del sándwich y el refresco salió de mi nariz mientras tosía. Refresco y sándwich. El capitán se apresuró a regresar a cubierta luciendo preocupado cuando me vio sosteniendo mi pecho. Señor, acuéstese, traeré el botiquín de primeros auxilios. Tenemos un con eso. Rompí. Levanten las malditas anclas y llévenme de regreso a la costa. Ahora deje que señor, su esposa y su amigo. Él comenzó a tirar un bote sucio por la borda para que se las arreglen. Insistí, cuanto más rápido regresemos, mejor será su bonificación a pesar de su lucha por dejar a 2 personas varadas en el mar. Mi evaluación de su carácter fue acertado por el precio correcto. Él doblaría cualquier regla aprovechando su preocupación por mi bienestar. ¿Qué tan sustancial es el bono del que estamos hablando? Señor, preguntó con una sonrisa. Depende de sus acciones posteriores a la devolución. Su discreción y capacidad para guardar silencio. Respondí. ¿Qué dice usted con 5,000? Cumpliré con todo lo que desee, señor. Sin embargo, con respecto al bono, tal vez podríamos detenernos en un cajero automático porque cobrar los cheques es engorroso y las transacciones bancarias pueden generar sospechas. Sugirió sonriendo mientras comenzaba a izar el ancla. No lo olvide. El sucio, le recordé casi como una ocurrencia tardía. Arrojó un pequeño paquete parecido a una almohada por la borda antes de que cayera al agua. Tiró de un cable conectado, lo que hizo que se expandiera y se transformara en un pequeño bote de goma, asegurándolo con un niño. Rápidamente puso en marcha el motores y partimos sin mirar atrás. Rápidamente empaqué nuestras pertenencias personales y a Stacy en las bolsas que habíamos traído a bordo. Mi corazón se elevó tan fuerte que temí que pudiera estallar en mi pecho. Colapsé en una tumbona. Quizás deberías camine, señor, para mantener la circulación sanguínea hasta que reciba atención médica. Es recomendable mantener el corazón activo, sugirió desde The Wheelhouse mirándome fijamente. Parecía que sospechaba que había sufrido un leve infarto y trató de huir a tierra por miedo sin saber que estaba dejando atrás a mi amada esposa y amigo confiando en su regreso o en el rescate de otra persona. No estaba familiarizado con su teoría por lo que había aprendido sobre cómo manejar un ataque cardíaco. El protocolo siempre enfatizaba buscar atención médica inmediata y mantener al individuo tranquilo y acostado. En mi caso no importó porque no había experimentado un ataque cardíaco. Lo que pasé fue igualmente grave y me cambió la vida, pero fue más una lesión emocional que médica. Nos tomó 90 minutos llegar al lugar de buceo anticipando una estadía de 2 horas con un viaje de regreso de la misma duración. Deberíamos haber regresado alrededor de las 6:01 de la tarde, ya que resultó que solo nos habíamos quedado menos de media hora y estábamos avanzando mejor de lo esperado en nuestro camino de regreso. Teniendo todo esto en cuenta, planifiqué cuidadosamente mis próximos pasos. El entusiasmo del capitán por el bono fue evidente, ya que logró recortar casi 20 minutos del viaje de regreso. Tan pronto como detuvimos el barco, se acercó a mí. ¿Necesitas Sira?
El señor del hospital preguntó que no. Solo necesito ir al banco más cercano. Le dije que parecía confundido, pero se concentró en lo que dije. Entiendo, señor. ¿Quiere que regrese rápidamente a buscar a su esposa y a su amigo? Solo necesito repostar combustible para el barco y entonces iré a buscarlos. Tendrás que encontrar tu propio camino al hospital. He hecho arreglos para que alguien más los recoja. Mentí. Tu trabajo es simplemente llevarme al banco para que pueda pagarte después. Necesito que olvides que nos conocimos o que me alquilaste tu barco. Parecía sospechoso y comenzó a hablar, pero parecía que el dinero prevalecía sobre cualquier preocupación ética, así que simplemente asintió y nos dirigimos a un pequeño banco en el puerto deportivo una hora más tarde. Había dejado el hotel y estaba esperando en el aeropuerto mi vuelo de regreso a Michigan en el momento en que salí a la superficie del agua. Siento problemas. Escaneando de Geraisen no encontré señales de ningún barco, incluido el nuestro. El único barco a la vista era un pequeño barco de goma. Una balsa salvavidas a unos 50 metros detrás de mí. Stacy Martin emergió farfullando, expulsando agua por su boquilla. A pesar del equipo de buceo y su cabello empapado, logró mantener una apariencia deslumbrante. Desde su figura tentadora hasta sus nalgas firmes, despreciaba cada aspecto de ella. Oye Bob, ¿dónde está el bote?, preguntó alegremente. Responder solo invitaría a una discusión y prolongar la interacción con ella, así que opté por el silencio y nadé hacia la balsa, fatigado y agobiado por mis pesados tanques mientras reflexionaba. A regañadientes reconocí su astucia al darme cuenta de que no había considerado esa opción, encender mi propio scooter y la seguí hacia la balsa. Al llegar a la balsa, Stacy rápidamente descartó sus tanques, lo que les permitió hundirse hasta el fondo. Ella maniobró con cautela hacia el siguiente traje. También me despojé de mis tanques considerando que es un escenario de supervivencia. La capacidad financiera de su esposo para cubrir las multas del seguro por los tanques perdidos cruzó mi. Ten en cuenta que es realmente una persona decente, reflexioné mientras me instalaba en la balsa. En ese momento comencé a evaluar nuestra situación con el sol todavía alto en el cielo. Teníamos un par de horas antes del anochecer. El calor del sol aseguraba que no nos congelaríamos, pero quedarnos en la balsa hasta que oscurezca podría traer algo de frío al explorar los bolsillos del interior. La balsa. Me concentré en la más cercana a mí. Bob, ¿alguna idea de dónde está el bote? ¿Qué está pasando? Stacy preguntó. En ese momento luché por contener mi frustración. ¿Cómo sabría dónde está el bote? Estaba ahí abajo contigo, repliqué bruscamente. Debería hacerlo mágicamente, conjurar un bote. Tomemos un momento para reunirnos y descubrir qué está pasando. Stacy simplemente sacudió la cabeza y comenzó a buscar en los bolsillos de su lado de la balsa mientras yo hacía lo mismo en mi lado. En total había 4 bolsillos, 2 de los cuales contenían un botiquín de primeros auxilios y una pistola de bengalas. Otro bolsillo contenía 3 pequeñas botellas de agua junto con algunas frutas secas y carne, mientras que el último contenía una pequeña radio más parecida a un walkie-talkie que esperábamos que pudiera ayudarnos a contactar con el barco para el rescate. Todavía estoy tratando de descubrir qué estaba pasando. Esta era la tercera vez que buceábamos juntos y nunca nos habíamos alejado mucho del barco antes. Estaba seguro de que habíamos seguido el mismo camino de regreso. Pensando detenidamente en lo que podría haber sucedido, se me ocurrieron 2 ideas. Primero, algo podría haberle pasado al barco, pero si se hundió, habríamos visto escombros cuando estábamos buceando. Segundo, podrían habernos dejado atrás, pero eso no parecía probable porque Steve realmente ama a su tramposa esposa. O hubo una emergencia en el barco que los hizo regresar a la orilla. El hecho de que nos dejaron la balsa apoyó esta teoría. Si estuvieran bajo ataque o secuestro no habrían podido dejarnos la balsa. Sentí aún razonablemente seguro de que había resuelto las cosas, así que ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que regresaran a Shore y enviaran a alguien de regreso por nosotros. Calculé que tomaría 3 o 4 horas para que llegara la ayuda sin otras opciones. Esperar era nuestra única curso de acción. Mientras miraba a mi alrededor noté un bulto asegurado al borde inflado de la balsa. Al desatarla descubrí que era una pequeña manta envolviéndola alrededor de mí. Intenté descansar del esfuerzo del buceo y el estrés de nuestra situación me había abandonado cansado. ¿Qué estás haciendo?, Stacy preguntó. Pasarán al menos 3 horas antes de que puedan regresar por nosotros. Lo expliqué. Estoy agotado y no hay nada productivo que podamos hacer mientras tanto, así que intentaré tomar una siesta. ¿Qué está pasando? A Bob le importa iluminarnos al resto de nosotros, replicó bruscamente.
Le respondí a Terly, pero desde mi perspectiva deben haber encontrado algún tipo de problema o emergencia mientras estábamos bajo el agua, algo debe haber sido realmente urgente para que nos dejaran la balsa en lugar de esperar a que volviéramos a subir, pero sabiendo que Esteve se preocupa por él. Nos tomó 90 minutos llegar hasta aquí, aunque no estábamos apurados. Si regresan a la misma velocidad o incluso más lento debido a un problema con el barco, tal vez tengamos que esperar 3 o 4 horas y estoy muy cansado, dije. Luego me cubrí con la manta nuevamente y traté de volver a dormir, pero me equivoqué. No fuimos rescatados hasta casi un día después. Curiosamente, otro barco de la misma compañía nos encontró cuando regresaban de su viaje. Estábamos muy sedientos y quemados por el sol y casi nos congelamos durante la noche. Poco después de la medianoche, Stacy trató de acercarse a mí para calentarme, pero me enojé. Aléjate de mí, gritó. Tienes tu propia manta, úsala. Stacy también se enojó. Vete al infierno, imbécil, ella le gritó. Nunca volveré a bucear contigo. Me alegra que finalmente te hayas dado cuenta, porque no me pagan lo suficiente para volver a verte. Grité en aquel entonces. Unos minutos más tarde descubrí que ella se bebió toda el agua, así que para hacer las cosas justas, me comí toda la comida, que eran solo 2 paquetes pequeños de carne seca y fruta. Me sentí tonto por comerlo todo de una vez cuando no nos quedaba nada. Comer o beber por la mañana, todo lo que pude hacer ese día fue sentarme allí y enojarme con ella por arruinar mi dignidad y mi autoestima. Realmente la odiaba y lo que más me molestaba era que ella no podía entender por qué sentía eso. En cuanto a ella, no soy rico, no soy excepcionalmente atractivo ni talentoso, diablos, ni siquiera soy tan inteligente, solo soy un esposo y padre promedio. No hay manera de que pueda atraer a una mujer como ella, ni siquiera en mis sueños más locos. No sé cómo la consiguió su marido. A pesar de lo atractiva que era, pasamos la mayor parte del día ignorándonos o gritándonos, y hasta que apareció ese barco solo había 2 pensamientos ocupando mi mente todo el tiempo que estuvimos varados juntos en esa balsa. Ante todo, fue un continuo espero poder reunirme con mi esposa e hijos, expresarles mi amor y dedicar el resto de mis días a demostrarlo. Este anhelo superó incluso las sensaciones de hambre, sed, deshidratación y quemaduras solares en intensidad, quedando en segundo lugar tanto en intensidad como en persistencia. La necesidad de agarrar con fuerza la garganta de esa persona y continuar apretando hasta que me quedé completamente sin fuerzas. La llegada del bote no solo le salvó la vida, sino que también me impidió actuar según ese impulso una vez a bordo del bote y en camino a tierra. Stacy y yo rápidamente nos distanciamos el uno del otro, tomando los extremos opuestos del barco. Ella se dirigió directamente hacia el barco mientras yo me dirigía hacia la popa. Parecía lista para saltar en el momento en que atracamos para buscar a Esteve y determinar qué le preocupaba. Esta revelación vino del capitán, quien también nos informó de otro hecho sorprendente contrario a nuestra suposición de que el barco había sido enviado a rescatarnos, pero de alguna manera se había extraviado. Nadie sabía que estábamos desaparecidos. Grande en el juego se habló de un pasajero que podría haber tenido un problema cardíaco, pero nadie hizo un seguimiento de cómo lo estaban haciendo. Parecía que todos estaban más interesados en el viento de juego del capitán que en preocuparse por la salud del pasajero. Realmente esperaba que Esteve lo hubiera logrado a un hospital donde pudieran ayudarlo, pero en el fondo sabía que solo un gran problema lo haría dejar a esa mujer egocéntrica. Era una dura verdad. Incluso las personas buenas pueden quedar atrapadas por alguien que es realmente malo para ellos. Por el bien de Esteve, pensé. Tal vez sería mejor si algo le sucediera a Stacy, como si accidentalmente se cayera por la borda cuando volviéramos a aterrizar. Le dolería al principio, pero podría sanar a tiempo y conservar sus buenos recuerdos. En mi caso, decidí tomar un vuelo de regreso temprano casa con mi familia y me prometí que nunca más los dejaría parados en la proa del barco. Debo confesar que el miedo se apoderó de mí. Las incomprensibles palabras del capitán insinuaron que algo había ido mal con mi esposo a pesar de no haber comido durante un día. Una sensación anterior se agitó en mi estómago, indicando un cambio inminente en mi vida. Por favor, Dios, que esté a salvo. Haré cualquier cosa. Supliqué en silencio, escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de tierra. Incluso con el paso rápido del bote, me sentí agonizantemente lento. Sentí que podía nadar más rápido. La pesadilla del día anterior se desvaneció solo para ser reemplazada por una más desgarradora, como cualquiera podría atestiguar al ver a un ser querido enfrentarse a esta terrible experiencia que pone en peligro la vida. Es aún más agonizante que experimentarla uno mismo.
excepto por la inesperada transformación de Bob en una persona difícil. No podía comprender por qué decidió comportarse de manera errática a pesar de nuestra amabilidad, pero insistir en ello era feudal. Esto marcó el final de las aventuras de buceo de Bob conmigo. Habíamos cubierto su estadía en el hotel, pasaje aéreo, equipo de buceo y más, no solo esta vez sino también en las 2 ocasiones anteriores. Lo hicimos por buena voluntad pensando que no podía. Permítamelo, es cierto que la incapacidad de Esteve para bucear conmigo influyó e insistió en que no debería bucear solo. Sin embargo, encontrar otro compañero de buceo no habría sido un desafío y lo haría en el futuro. Ahora mismo, mi prioridad era el bienestar de Esteve, mi amor. Porque él superó cualquier otra cosa. Recé fervientemente para que su condición cardíaca no estuviera relacionada con nuestras aventuras de buceo o nuestro tiempo en el mar. La idea de que sufriera debido a algo que disfrutaba era insoportable al llegar a los muelles. Desembarqué del barco puntualmente cuando se detuvo. A pesar de que la compañía charter me proporcionó un médico para nuestro examen, rechacé su oferta. Sin embargo, permití que el médico me aplicara algún tipo de crema para aliviar mis quemaduras solares, insistiendo en saber en qué hospital estaba admitido Esteve. Me informaron que solo había un hospital en el país. Por lo tanto, él debe estar allí, pero me sugirieron que recuperara algo de ropa de mi hotel antes de continuar, considerando que el hospital estaba en camino a mi hotel. Acepté. Me encontré con una mujer que parecía familiar, su sonrisa sugiriendo reconocimiento. ¿Volverás tan pronto?, preguntó pareciendo confundida, tal vez confundiéndome con otra persona. No necesito otra llave de la habitación, mi esposo está hospitalizado y necesito reunir algunas pertenencias para visitarlo, aclaré después de un altercado. El gerente me aseguró que Esteve había salido del hotel el día anterior y fue acompañado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. A pesar de la comprensiva comprensión del gerente de mi situación, la única ayuda que pudo ofrecerme fue el uso de un teléfono. Intenté comunicarme con Esteve a través de su teléfono celular, pero fue en vano. Tal vez no pudo responder y no me quedaron otras opciones. Me comuniqué con mis padres y les solicité que compraran un boleto para mi regreso a casa para resolver la situación. El hotel amablemente me proporcionó sandalias de su tienda de regalos y transporte al aeropuerto. Me sorprendió cuando esperé mi vuelo en la sala del aeropuerto, considerando cuánto nos habíamos quedado y gastado durante los últimos 9 meses. Otra sorpresa vino cuando vi a Bob justo cuando mi vuelo estaba a punto de abordar. Me levanté y fui a sentarme cerca de él pensando que tal vez había llegado antes. Cada momento era realmente importante para él para seguir con vida. ¿Por qué arriesgar su atención en un centro menor en un pequeño pueblo de Florida cuando podía elegir entre 2 de los hospitales más importantes del mundo? En su país, podía optar por el renombrado Centro de Atención Cardíaca del DMC o el equipo similar en el Hospital de la Universidad de Michigan. Realmente me di cuenta de 2 cosas. Probablemente tenía razón y la condición de Esteve era más grave de lo que yo había imaginado. Sentí una sensación familiar que recuerda a estar en un barco. No podía evitar la sensación de que probablemente podría llegar a nuestro destino más rápido agitando los brazos que el ritmo al que volábamos, conversando con un hombre vagamente familiar que sostenía un cartel con mi nombre. Inicialmente supuse él estaba allí para acompañarme al hospital para visitar a Esteve. Sin embargo, me guió a una sala de conferencias justo afuera de la terminal de la aerolínea. Reconocí la sala al instante porque había estado allí antes para reuniones sin clientes de la ciudad a través de la compañía de Esteve. Cuando entré a la sala, me llevaron de regreso para ver a Bob de Yerk dirigiéndose en la misma dirección. No era una habitación espaciosa y terminamos sentados en la misma mesa. Ambos optamos por el tratamiento silencioso fingiendo que el otro no estaba presente. Mi padre se sentó detrás de mí, lo cual fue reconfortante. Sabía que tendría al menos una presencia amigable para ayudarme a navegar lo que estaba por venir. Lo que vino después fue una mujer pequeña con aspecto de nerd que nos entregó sobres manila a Bob y a mí mientras le entregaban una tarjeta más pequeña a mi padre, Stacy Martin. Ya lo habían servido, me anunció que había servido, lo que bromeé. El almuerzo estaría bien. No comí mucho en el avión. La mujer nerd simplemente puso los ojos en blanco y se alejó murmurando algo sobre estupidez y el tamaño del busto. Bob, sentado al otro lado de la mesa, parecía angustiado por el contenido de su sobre. Me miró con lo que parecía una intención asesina, pero permaneció en silencio. Luego bajó la cabeza y, aunque no podía estar seguro de que sonaba como si estuviera llorando, mi padre abrió el sobre y encontró la tarjeta más bellamente diseñada que jamás había hecho.
Visto, parecía que Esteve lo había personalizado solo para él, a pesar de su tono veraniego. El mensaje era conmovedor, expresaba el aprecio de Esteve por la relación que compartía con mis padres, retratándolos como anclas de estabilidad y familia en su vida, tratándolo como algo más que un hijo. Papeles. ¿Por qué no recibí una tarjeta? Reflexioné en silencio. Mi padre miró los papeles y luego me miró sacudiendo la cabeza. ¿Qué está pasando con Esteve, papá? Le pregunté. No hay nada malo con Esteve, mi papá dijo con calma. Hyun está solicitando el divorcio. Él es lo que grité. Me puse de pie justo cuando el hombre que estaba con mi padre en el aeropuerto entró en la habitación y fue entonces cuando me di cuenta de quién era. Él fue el hombre que me hizo firmar ese acuerdo cuando me casé con Esteve. Realmente lo odié por eso. Me había insinuado sutilmente las cosas malas que podrían pasar si nos divorciamos o nos engañamos, lo que casi hizo que no nos casáramos en absoluto. Stassi, Bob, él comenzó. Necesito hablar con Esteve. Grité ahora mismo. Estoy seguro de que te estás preguntando por qué estás aquí, el hombre. Dijo que no le molestan mis gritos, ya que mi cliente le indicó que vamos a ver un vídeo corto. Este vídeo explicará lo que ha estado sucediendo últimamente. Puede creer en uno y no en el otro, o puede creer en ambos, o ninguno de los dos. Entrará cuando comience el vídeo, pero no puedes hablar con él ni tocarlo. Si lo intentas, tu explicación será rechazada. Es que entendido. Ambos asentimos acuerdo. Cualquier pregunta que preguntó Bob. Levantó la mano como si fuera un niño de escuela. El hombre lo reconoció asintiendo, lo que llevó a Bob a plantear su pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias si acepta o rechaza nuestras explicaciones? Si acepta su explicación, puede regresar con su esposa y los niños, con suerte. Vivirán felices para siempre. Si no, hace un duplicado del archivo que usted tiene y la cinta de vídeo será entregada a su esposa antes de que usted llegue a casa a pesar de su quemadura de sol. Bob se hizo notar en las habitaciones, la iluminación se atenuó, aunque no completamente. Una pantalla plana detrás de el hombre cobró vida mostrando un vídeo que me mostraba a Esteve y Bob sentados en una mesa levantando vasos de cerveza y brindando. Había imágenes de Esteve y yo besándonos. Lo reconocí todo. Era de nuestro viaje anterior a Florida. Nada parecía fuera de lo común. Ordinario hasta que pasó a algunos vídeos caseros personales de Esteve y yo junto con fragmentos de la familia de Bob en una comida al aire libre a la que los habíamos invitado. Al comenzar una familia con Esteve, el vídeo luego cambió y se convirtió en Drainer a medida que pasaba a imágenes bajo el agua, pero extrañamente familiar. Me mostraba siendo veo bien a pesar de lo granulado. Las imágenes eran notables con colores vibrantes que casi sugerían que el camarógrafo estuvo allí con nosotros y filmó esto. Pregunté qué era Bob, respondió una voz que reconocí como la de Esteve. Bob tenía una cámara submarina conectada a su patinete acuático. Pensé que a medida que creciésemos tal vez querrías mostrarles a nuestros hijos o nietos algunas de nuestras aventuras pasadas. Luego el vídeo me mostró bajando mi scooter y acercándome a Bob. Cuando la bomba del scooter se hundió en el fondo del mar, el ángulo de la cámara se ajustó para mostrarnos a los dos. Me acerqué a Bob, le quité el respirador y lo besé mientras me observaba. El silencio se hizo en la habitación y el sentimiento opresivo que había estado experimentando todo el día se intensificó. Tanto Bob como yo sabíamos lo que iba a pasar. Las variadas expresiones dirigidas a mí por parte de todos los presentes Bob parecían acusatorios como si le hubiera hecho daño. El abogado tenía una expresión engreída de, te lo dije. Mi padre parecía y sorprendido, pero fue la mirada de Esteve la que más picó al hombre que amaba al que tenía. Imaginaba pasar mi vida, me consideraba como si fuera insignificante, un mero objeto carente de emoción o amor. Esteve comenzó a hablar permaneciendo sentado pero revelando signos de dolor oculto a pesar de sus esfuerzos por enmascararlo. Me quedé atónito antes de entrar a la habitación que no había comprendí el alcance de lo que podía perder. Supongo que todos me ven como bastante frío por cómo manejé esto. Esteve comenzó, pero en verdad, nada podría estar más lejos de la realidad. Soy un dolor inmenso en este momento. El vídeo que presencié me sorprendió y me hirió tan profundamente tanto física como emocionalmente que varias personas con las que me encontré pensaron que estaba sufriendo un ataque al corazón. De hecho, mi corazón sufrió un golpe. Stassi, fue por ti. Él me miró directamente mientras hablaba. Pensé que nuestra vida juntos era muy amorosa. Tú más de lo que jamás creí posible, especialmente considerando mi pasado. Realmente creí que sentías lo mismo, pero Stassi, tú conoces mi historia familiar mejor que nadie.
Mi papá, aunque no le gustaban las águilas, pasó por mucho debido al amor que pasó. Toda su vida amando a una mujer que no podía ser fiel a pesar de que tenía posibilidades de ser leal, ella seguía traicionándolo. Creo que mi mamá lo amaba, pero no pudo ser fiel. Lo intentó, pero las personas que engañan generalmente lo siguen haciendo cada vez que ella. Lo engañé, lastimó más a mi padre hasta que dejó de ser el mismo. El amor y el perdón lo consumieron pero lo dejaron vacío por dentro. Las palabras de Esteve ofrecieron un rayo de esperanza, tal vez en medio de esta agitación él me concedería otra oportunidad. No soy mi padre, declaró, a menos que uno de ustedes pueden dar razones convincentes, de lo contrario, 2 matrimonios terminarán hoy. Los pensamientos me abrumaron, esto de repente fue grave, él no podía simplemente reemplazarme, no podía soportar la idea de perderlo, cada matrimonio enfrenta desafíos, seguramente él no descartaría lo que compartíamos por algo tan trivial, ni siquiera un asunto fugaz. Cuando regresara a consciencia luché por respirar, pero Esteve continuó hablando, su tono gélido. El tiempo corre, dijo sin rodeos. Bueno, supongo que comenzaré. Bob comenzó primero. Quiero expresar mis más sinceras disculpas. Nunca tuve la intención de causarte daño a ti ni a nadie más. He estado atormentado por la culpa desde que esto comenzó. No lo instigué y ya había decidido dejar de bucear con ustedes. También asumí que estaban al tanto de la situación, o al menos eso es lo que Stasi me hizo creer. Sin embargo, en el barco noté cómo la abrazaste y la miraste a los ojos y me di cuenta de que alguien que la ama profundamente no querría compartirla. Informar a mi esposa, aunque preferiría que no lo hicieras, tal vez podrías permitirme decírselo a mi manera y en mi propio tiempo, porque eventualmente la culpa me consumirá hasta que lo haga, pero espero abordarlo de una manera que pueda darme la oportunidad de salvar a nuestra familia. Respiró hondo y continuó hablando. Eres una persona excepcional a pesar de tener medios económicos. Sigues siendo genuino, como yo. No eres una persona pretenciosa que finge conformarte. Admiro tus trayectorias profesionales. He tomado y desearía haber tomado decisiones similares. Lamento no haber sobresalido en la escuela y haberme perdido esas oportunidades. Unirme a la clase de buceo fue más que simplemente cumplir un sueño, fue un deseo de toda la vida. Las limitaciones financieras siempre habían obstaculizado mi inscripción. Fue un regalo colectivo de mi esposa, mi familia y algunos amigos que pusieron sus recursos para darme una visión de mis sueños. Sin su generosidad nunca podría haberlo pagado. A pesar de trabajar más de 50 horas a la semana, apenas alcanza para cubrir la hipoteca y las necesidades con las que llevamos una vida modesta. Pocos lujos, pero aún así encontramos satisfacción. De hecho, traté de evitarla, pero ella hizo evidente que fácilmente podría encontrar a alguien más con quien bucear que cumpliera con sus deseos. Tal vez la euforia de explorar el mundo submarino eclipsó momentáneamente la incomodidad de comprometer mis valores, pero últimamente esta culpa ha sido mordiéndome. Incluso antes de que saliéramos a la superficie de nuestra última inmersión, ya había decidido dejarlo. Por eso me comporté de manera grosera con Stasi después de la inmersión. Y la evité de antemano. Toma para hacer las paces independientemente de tu decisión. Una vez que Bob se quedó en silencio y se reclinó en su silla, la habitación quedó en silencio una vez más. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esteve, comencé a levantarme de mi asiento y caminar hacia el que esperaba abrazar él para asegurarle que de alguna manera podríamos resolver la situación, pero una sola mirada suya me detuvo en seco. Lejos para ti son esos autos Mustang. ¿Cuántas veces hemos estado en exhibiciones de autos y te has vuelto loco? ¿Recuerdas a la rubia que te siguió en el gym en Chicago o a la dama asiática en el show de Noah? ¿Qué pasa con la dama de la naranja y Mustang verde en el Woodward Dream Cruise en Detroit? Todos te pusieron tan nervioso que después estuviste encima de mí, así que sí, yo también tengo mis límites. Hay algo en estar bajo el agua, no solo en una ducha o baño, sino en lo profundo del agua, que te hace perder el control. No puedo evitar actuar en consecuencia. Me acerqué a él y él no se alejó, mostrando que estaba empezando a comprender. Entiendo que te preocupes por mí, Esteve, y me doy cuenta de que esta situación te ha dolido, pero debes saberlo. Esos momentos fueron los únicos momentos en los que estuve tentado a traicionarte. No puedo explicarlo. Nuestra vida sexual es genial incluso después de una década. Te deseo cada vez que te veo, pero estar bajo el agua enciende una intensa excitación en mí y tú puedes
Después te habría quitado todo hasta que no quedara nada. Eres el único hombre que he amado y amaré. Esto es solo una peculiaridad mía. Dejaré de bucear. Este interruptor no se activará de nuevo. Se tomará tiempo para que te recuperes, pero creo que podemos superar esto y encontrar la felicidad nuevamente. Nuestra historia de 10 años no vale un solo error. Es el único que he cometido. Te prometo que siempre has hecho todo lo posible para lograrlo. Estoy feliz, así que por favor perdóname por este lapso. Sé que te lastimé, pero no tenía el control. No volverá a suceder. Bob, tal vez alguna vez nos consideramos amigos como mencionaste, comenzó con la voz tensa, pero eso nunca puede ser el caso de nuevo. Cada vez que se me pasa por la cabeza, todo lo que te veo es a ti bajo el agua con Stacy. Debe haber consecuencias por eso. Sin embargo, no estoy ciego al hecho de que tu corazón no estaba realmente en eso, como mostró el vídeo. Dicen que los hombres pueden hacerlo. No me violarán, pero lo que presencié estuvo dolorosamente cerca de serlo. Puedes destruir los documentos del expediente. No emprenderé acciones legales ni informaré a tu esposa. No soy tu juez, Bob, no es mi función imponer un castigo o dictar tus opciones, pero tengo una sugerencia para tu penitencia. No le confieses a tu esposa o mencionaste que la carga de ocultárselo pesaría sobre ti, así que deja que revelar la verdad solo le causaría dolor y ella no merece lo que yo. Ahora siento que dicen que la verdad te hace libre, pero en este caso solo aliviaría tu culpa a expensas de ella. Tu castigo es vivir con esa culpa carcomiéndote. Gracias. Esteve, Bob dijo mientras se levantaba y se alejaba lentamente. Esteve entonces. Se giró hacia mí haciéndome un gesto para que me uniera a él en su mesa junto a la pantalla, tomó mi mano y me abrazó, seguido de un beso largo y apasionado. Mi respuesta fue típica, mis pezones se endurecieron y mi excitación aumentó cuando él me abrazó. Sin embargo, algo se cayó corriendo. Entrega los pantalones de Esteve. Me di cuenta de que no se estaba excitando. Stacy, hiciste algunos puntos convincentes, dijo antes de hablar. Estaba tan enojado que estaba preparado para simplemente hacerte un cheque de acuerdo con nuestro acuerdo prenupcial y marcharme, pero tus palabras fueron ambas. Lo lógico y lo emocional resonaron en mí cuando mencionaste el interruptor loco y cómo todos poseemos uno. Tocaste una fibra sensible. Estabas en lo cierto sobre muchos aspectos de mí. Mi pasión por los Mustang. Mi entusiasmo por las exhibiciones de autos. Pero lo que te perdiste fue que incluso en esos momentos fuiste tú con quien compartí esa pasión. Seguro que había otras mujeres atractivas en esos eventos, pero tú eras la única que deseaba. También tenías razón sobre mi amor por ti y como siempre me esfuerzo por hacerte feliz, pero te lo di todo. No pude dar más por mucho que lo intenté y supongo que no fue suficiente. Mientras él hablaba, tomó mi mano pero luego la soltó suavemente. Elegiste a la persona equivocada para intentar esto, especialmente porque lo sabes todo. Te renunciar a mi autoestima por amor. Él siguió perdonando a mi mamá hasta que no le quedó nada. Te amaba profundamente, tal vez tanto como él amaba a mi mamá, pero nuestra historia no puede terminar como la de ellos. Al principio pensé en resolver esto con un cheque, pero ahora estoy pensando en usar la prueba en vídeo para luchar contra nuestras relaciones públicas en la corte y darle aún menos. Me sorprendieron las palabras de Esteve. Se le llenaron las lágrimas, pero él permaneció estoico mientras se levantaba preparándose para dejarme. Una vez dijo los Mustang eran mi talón de Aquiles y para ti es un pozo de agua. Te veo como una especie de H2O y no puedo seguir casado contigo. Alguien más. Esteve salió de la habitación dejándome sola con mi padre, quien se quedó sentado sacudiendo la cabeza. Unos meses después terminamos en la corte, donde tuve que conformarme con la mitad de la cantidad acordada. Esto significaba que tendría que buscar trabajo, pero había pocas oportunidades de trabajos bien remunerados en nuestro pequeño pueblo. Lo perdí todo, el hombre que amaba mi vida cómoda, mi hogar e incluso el respeto de mis padres. Lo más difícil fue que no podía vengarme de Bob. Sin dañar mi propia reputación quería contarle a su esposa lo que pasó, pero me dijeron que podría terminar con un vídeo vergonzoso de mí bajo el agua en línea. Arruiné todas mis esperanzas y sueños para el vida que quería, especialmente bajo el agua. Segunda historia, mi esposa me engañó. Oye, necesito sacar algo de mi pecho. Hace unos meses descubrí que mi esposa me estaba engañando. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Traición, incredulidad, angustia. Nómbralo. Habíamos sido casados durante años, construyeron una vida juntos y nunca imaginé que algo así nos pudiera pasar. Al principio no quería creerlo, ignoré las señales, puse excusas por su
comportamiento, pero en el fondo supe que algo no estaba bien en ese momento el día que encontré evidencia, mensajes de texto, correos electrónicos, prueba innegable de su infidelidad. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. Hablé con ella sobre lo que pasó y ella admitió todo, pero sus lágrimas y disculpas no me hicieron sentir mejor. ¿Cómo pudo alguien que me importaba lastimarme? Me dolió mucho durante semanas. Luché con mis sentimientos tratando de entender lo que pasó. No podía dormir ni concentrarme en nada más. El dolor de la traición era todo en lo que podía pensar. Entonces un día decidí que no podía quedarme. Un matrimonio basado en mentiras. Decidí divorciarme. No fue fácil lidiar con los asuntos legales y todas las emociones fueron difíciles, pero era lo correcto. No podía fingir que todo estaba bien cuando no lo merecía. Mejor y ella también. A medida que el proceso de divorcio se prolongaba. Estoy ante ustedes como un sobreviviente de un desamor, un hombre que se negó a permitir la traición. Definirlo. He aprendido a dejar ir el dolor y la ira, a perdonar no por ella sino por el mío, y aunque las cicatrices nunca sanen completamente, estoy agradecido por las lecciones que me dieron, me han enseñado, así que brindemos por nuevos comienzos, por encontrar un cierre en medio del caos y por nunca perder la esperanza ante la adversidad. La vida puede no decaer, pero es como nos levantamos de nuevo lo que realmente nos define. Gracias por escuchar, gracias por acompañarnos. Este capítulo de Historias de Relaciones, si estas historias te conmovieron, presiona el botón de suscripción y haz sonar la campana de notificación. Contigo hasta la próxima. Recuerda que cada relación tiene una historia que vale la pena contar. Hasta pronto.